días. Vamos a iniciar ya la conferencia de prensa con el equipo de la película Staff Only. En el centro está su directora, Neus Ballús, a la izquierda la protagonista Elena Andrada, al extremo izquierdo el productor Edmond Roch, a mi izquierda Sergi López, que vuelve a Málaga una vez más. Así que, Neus, si quieres hacer alguna introducción. Bueno, creo que la introducción es la película y preferiría que quizás, si tienen preguntas, las resolvamos, ¿no? Pues tus palabras son órdenes, así que empezar a preguntar inmediatamente. Primera pregunta. Allí. Lo que pretendíais. O sea, al principio parece que es un docu, pero yo he llegado a pensar que eran tus hijos de verdad, Sergi. Supongo que no. No, porque son mis hijos. Y de verdad, yo como viajera empedernida, estaba en Senegal, no hay ni un tópico que no salga de lo que se siente cuando viajas a un país así. Y he viajado con mis padres, me han soportado muchas veces. Recuerdo que el viaje que hice con 19 años a Marruecos me dijeron que lo hice contra ellos en vez de con ellos. Y entonces creo que la relación de los adolescentes con el padre la habéis reflejado maravillosamente. La relación de los turistas con la gente de allí también, que a veces vamos con un poco de dinero y nos creemos que podemos cambiar su vida y al final lo que hacemos es perjudicarles más que otra cosa. Y nada, simplemente felicitaros y decir que he echado en falta las ovejas. ¿Las ovejas? Las ovejas, no he ovejas visto ovejas. Las famosas ovejas senegalesas, que ¿no? comen plástico en la playa. Ah, sí. Bueno, lo que pasa, como sabes, en el entorno del turismo, todas estas cosas no las ves, ¿no? Como turista. Sí, alguna. Yo creo que algún plano de la carretera de sal y la que atraviesa donde están todos los... Sí, hay alguna. Hay que parar igual. Hay poner, slow motion. Bueno, gracias por los comentarios. Ah. O sea, no sé qué es lo que pretendíamos con la película, pero efectivamente retratar unas determinadas realidades de las relaciones familiares, pero también de lo que sucede en este tipo de contexto, que en otros lugares turísticos también se reproduce, pues sí que era un poco la idea de la película. Y me gusta mucho que esta confusión con el documental, nadie nos lo había dicho hasta ahora, pero me gusta porque la idea era que fuera permeable, digamos, lo que filmábamos, esta ficción, fuera permeable a la realidad, ¿no? Y a lo que les sucedía a ellos realmente. Y lo que sucedió es que cuando se conocieron, y a los 5 minutos yo ya dudaba si eran padre e hija, ¿no? Es decir, sí. Yolanda. Hola, buenos días. Hola. Bueno, me da un placer inmenso ver una directora sentada ahí, ¿no? Porque tenemos pocas ocasiones de ver a mujeres dirigiendo películas y que para empezar eso me agrada muchísimo. Pero lo que me gustaría es que me contaras un poco la elaboración del casting, porque sé que Elena es la primera vez que creo que hace una película y está trabajando con un actor como Sergi, que es que se maneja por allí, por donde le pongas, como si hubiera nacido allí de toda la vida y disfruta. Pero ¿cómo ha sido trabajar con Sergi y sobre todo para la directora, qué perfil necesitabas para encajar a esta chica que va creciendo y la vemos cómo pasa de ser esa de niña a una mujer un poco ya consciente de lo que está sucediendo? ¿Qué requisitos viste en ella para la película? Bueno, yo tenía claro que quería a alguien sin experiencia. Para que esta experiencia de rodaje, de irse a África, de enfrentarse por primera vez a un trabajo, a un equipo, se percibiera también en la película como parte de su crecimiento, ¿no? Entonces tenía claro que quería una chica que se encontrara en un punto parecido al de Marta, ¿no? De hecho, en el guión no fijamos la edad hasta encontrar a Elena. No sabíamos exactamente en qué franja estaría hasta que ella apareció y la ajustamos un poco a su momento real como persona para que estuviera en estos momentos en que a veces la ves como una niña y de repente la ves como una mujer, y esto se puede producir de una forma muy rápida, casi en el mismo plano, ¿no? Y que por primera vez comete unos ciertos errores, descubre cosas sobre el mundo que no había visto nunca, porque lo experimenta, no porque se lo cuenten, sino porque experimenta sus propias contradicciones y experimenta una transformación y se convierte en alguien distinto, ¿no? Al final de la película. Para ello yo necesitaba una chica que estuviera en este momento vital,
y ser muy abierta en el rodaje a ver lo que le sucedía realmente, no a lo que yo había escrito, sino a lo que a ella le sucedía y estar muy atenta a estos cambios. Por eso rodamos de forma cronológica, ¿no? Entonces yo buscaba una chica que tuviera carácter, es decir, no me servía alguien que no sabe muy bien qué quiere o que fuera determinada, que tuviera como un afán de libertad, de rebeldía, de romper límites, pero a la vez una capacidad de empatizar con la gente, una curiosidad que, como veis en estos ojos, se percibe muy rápidamente, ¿no? Estas ganas de conocer, de ver mundo. Y bueno, conocimos a más de 1000 chicas en institutos de toda Cataluña que hablaban francés. Nos tiramos un año haciendo casting hasta que encontramos a Elena. Y bueno, al conocerla, se conocieron ellos dos. Como os dije, supimos muy rápidamente que ella era Marta y que Marta era ella. ¿Cómo ha sido trabajar con Sergi? Claro, para mí ha sido una experiencia vital. O sea, lo que le pasa a Marta de sufrir todos estos cambios y de vivir como este viaje iniciático casi, ¿no? a la edad adulta, me pasó a mí como Elena paralelamente, ¿no? Porque era mi primer viaje fuera de mi entorno y la primera vez que yo trabajaba seriamente y también la primera vez que me relacionaba con adultos, porque bueno, tengo 20 años ahora, pero para mí fue, aparte de aprender cosas sobre esta profesión o descubrirme este nuevo mundo, fue personalmente también muy emocional y muy importante para mí. Y trabajar con Sergi, pues muy fácil, porque es que Sergi, quien lo conoce, sabe que te lo pone todo muy fácil, es una persona muy abierta y nos ayuda mucho en rodaje. Qué maja es. ¿Maja o no? Ay. Conchita. Es una pregunta para Neus. Hemos visto a directores como Logan Cantet o Ulrich Seidel proyectando su mirada del primer mundo hacia el tercer mundo. Da un poco de pudor decir esto, pero ¿tú te lo planteaste cuando decidiste rodar Staff Only, esa mirada? ¿La mirada de Seidel y de Cantet? Claro, sí, la mirada de nuestro mundo sí, a otro mundo, ¿no? Sí, bueno, la distancia que hay, ¿no?, entre ambos. Bueno, yo había viajado ya a Senegal, a este espacio en concreto, hace 13 años y a otros lugares. Había viajado mucho en una determinada etapa y era muy frustrante como aspirante a cineasta que era en aquel momento ver que no era capaz de filmar nada en estos lugares. Donde no era mi casa o conocía bien el entorno, no me sentía capaz de decir nada de forma legítima sobre estas realidades, ¿no? Porque sentía que no las conocía suficientemente, no era nadie para decir cómo se vive en África, en Perú, donde estuve mucho tiempo, o en otros lugares. Y era un poco frustrante, porque yo tenía un interés igual que por conocer esa cultura, por decir algo, ¿no? Y el hecho de encontrar este entorno donde hay blancos, donde hay gente de un entorno bastante más parecido al mío, dije, pues hubo un momento en que esta experiencia de mis primeros años de viajes como revivió, vi claro que tenía que hacer algo sobre este tema, en concreto sobre esta área de Senegal, y vi que el punto de vista tenía que ser el de una mujer blanca de esa edad y que solamente estando muy encima de este punto de vista y muy encima de lo que le sucede, podría hacer que el espectador, digamos, entendiera una mínima cosa sobre este contexto, ¿no? Sin pretender tampoco ni juzgar, ni explicar, ni situarlo en un contexto que es real, que las cosas que suceden son así, pero en cambio asumiendo que mi punto de vista es el que es y no voy a pretender ser senegalesa, ¿no? y contar lo que pasa del otro lado. Lo del otro lado lo tienen que contar ellos, ¿no? Siguiente pregunta allí.
Hola, Neus, Nangadev, chicos. Magnifique. Yamarek. Muy bien, hablando Wolof en una rueda de prensa, me encanta. Tengo un proyecto en preproducción para hacerlo en Senegal, entre Francia y Senegal, y David Foncuberta de la Embajada me dijo que había estado rodando allí, así que digo, vaya, quiero hablar con Neus para ver cómo ha ido la cosa. Y mira que estás aquí en Málaga, en mi ciudad, y quisiera preguntarte, y a Edmond también, cómo ha ido ese rodaje, sobre todo en los exteriores, en Senegal, porque el director está un poco nervioso, etcétera. No, yo no tengo ningún comentario negativo. O sea, todo el mundo me pregunta como, ¡buah, qué catástrofe!, ¿no? Iba todo tarde, todo se caía, ¿no? La gente era impresentable. Nada de todo esto es cierto. O sea, ha sido de las mejores experiencias de rodaje que yo he tenido. No he tenido muchas tampoco. O sea, no tengo muchos referentes, pero no ha sido un rodaje para nada problemático. Edmond nos lo puede comentar. Sí, no, yo creo que lo importante en todo rodaje es preparar. Digo, si preparas bien y estás bien, entonces luego puedes ejecutar las cosas. Senegal es de los pocos países centroafricanos en los que hemos rodado donde existe una cierta industria de cine, porque han trabajado con Francia, y en ese sentido te da mayores facilidades. Existen pues casas de proveedores, existen técnicos que han rodado antes en otras películas y que han hecho películas con Francia, etcétera. A pesar de todo, o sea, mi consejo es pues eso, pues preparar, instalarte ahí bien. Nosotros teníamos ahí a Sergio Gil, nuestro jefe de producción, que se instaló un par de meses antes también para conseguir que todo fluyera con su ritmo adecuado, ¿no? Y una vez ahí, pues entonces es estar y tal. Yo siempre digo que a veces cuando ruedas en África tienes una parte de labor pedagógica, porque hay muchas cosas que tú das por hechas y que allí no existen y que tienes que explicar para que la gente pues aprenda cómo se debe hacer, pero luego también que acaban siendo familias mucho más fuertes porque aportan cosas que nosotros a veces tampoco esperamos y que también te acaban dando un plus que no tendríamos si no lo hubiéramos hecho de esa forma, ¿no? Y a partir de ahí teníamos la suerte que, claro, que estábamos viviendo donde rodábamos. O sea, el hotel que habéis visto es un fruto de 2 hoteles que están mezclados en uno. Los 2 hoteles están a 10 minutos el uno del otro y nosotros estuvimos viviendo en estos 2 hoteles mientras estuvimos rodando la película durante las 6 semanas en Senegal. Y entonces eso también tenía este punto que nos facilitaba pues la vivencia, ¿no?, de estar ahí rodando en nuestro sitio donde vivíamos durante todo este tiempo. Siguiente pregunta. ¿Más preguntas? Todos filman, pero nadie pregunta. Es inquietante. Quería preguntarte, Neus, un poco incidiendo en la pregunta de Conchita, en la película se ve un juego de hacer películas sobre África y sacar lo tópico, ¿no? ¿Tú crees que el cine que ha falsificado mucho la imagen de África y parece que está ahí implícito en esas imágenes que pones? Y luego en la película también se muestra mucha desconfianza, ¿no? Hay que desconfiar, ¿no? También ese es otro mensaje que querías mandar o mostrar. Bueno, respecto a los 2 tipos de imagen que aparecen, o sea, para mí estaba claro que el punto de vista central era el de Marta, pero como tanto al co-guionista Pau Subiros como a mí nos interesa mucho lo que el turismo produce y esta imagen de catálogo de África que todos tenemos en mente, era importante que estuviera reflejada de alguna forma en la película, aunque en el viaje de Marta no lo vivamos nunca, ¿no?, esta cosa del catálogo. Entonces, bueno, me gustó la idea. Bueno, esto es una historia real, en realidad. El chico que filma vídeos para turistas, alguien que yo conocí hace 13 años, le dejamos una cámara de vídeo y cuando yo me dije, hay que retomar esta historia, me dijo, ¿sabes qué? Me he convertido en cineasta y estoy filmando a turistas. Digo, no puede ser, es demasiado bueno. Lo primero, y le dije, voy a venir y me vas a enseñar tu material. Alguien, o sea, un africano filmando turistas para vender el vídeo a los turistas. Y me fui a su casa
y miré todo el material que tenía de ellos, y uno de ellos era la fiesta, la Soirée Brus, que es esta fiesta senegalesa que se hace realmente en Senegal, y vi, ¿no?, todos vestidos de africanos haciéndolo. Y dije, no, vestidos o desnudos. Y me di cuenta que ahí había el origen de la película, digamos, ¿no? Tenía el contexto, tenía el tema, pero ahí había algo muy potente también a nivel cinematográfico, que es esta distancia de los dos materiales, ¿no? O sea, el hecho de que Marta, por ejemplo, vea a su padre participando en una fiesta de estas características a través de material filmado por alguien que está vendiendo un souvenir que pretende ser como, ¿no?, como lo que quieres conservar para la memoria, me parecía que era la distancia que yo quería tener respecto al turismo y lo que hacemos cuando viajamos, ¿no?, sea en África o sea en cualquier lugar. Y este tampoco es exactamente el punto de vista de los africanos, sino es una ficción, ¿no? O sea, igual que el turismo en algunos momentos genera, bueno, construye ficciones turísticas para que las vivamos, pues este material que él filma es la construcción, ¿no?, de cómo construimos la memoria de una experiencia que finalmente es incompleta, ¿no? La que para mí es completa es la de Marta, que es momentos muertos, conflictos, trayectos largos, calor, ¿no?, y relaciones, pues unas que van mejor y otras más frustradas, ¿no? Y he olvidado la segunda pregunta. La desconfianza. Bueno, yo no diría que la desconfianza en sí misma sea como uno de los temas que me haya propuesto retratar, pero sin duda es algo que aparece en la idea de un padre que quiere evitarle a su hija unas ciertas experiencias negativas, ¿no? Y porque lo que sí que habla la película es de este descubrimiento de Marta, de que el lugar donde naces determina cómo te vas a relacionar con la gente, y que aunque dos personas tengan toda la voluntad del mundo de entenderse, siempre hay esta macroestructura económica, política, geográfica que determinará cómo estas dos personas acaben comunicándose. Por lo tanto, la desconfianza siempre está en este desconocimiento del otro, ¿no? Y sí, forma parte de este viaje, ¿no? Ahí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi pregunta es para Elena, sobre todo, que hablabas antes que esta experiencia para ti ha sido como vital. No sé si antes te dedicabas al cine o si te quieres dedicar al cine y demás, pero quiero que me digas, a partir de ahora, de haber hecho esta película, si te lo planteas como para tomártelo más en serio o para si quieres proyectar o has visto algo de interés en el cine y qué puede ser para ti ahora. Es una pregunta difícil porque Marta tiene 17 años y está como en un cambio vital, y yo tengo 20 ahora, pero siento que sigo cambiando y planteándome muchas cosas. Yo ahora estoy estudiando una carrera convencional en la Autónoma de Barcelona, pero sí que es cierto que vivir una experiencia así, pues te hace plantearte muchas cosas. Lo que pasa es que me da un poco de miedo este mundo, la inseguridad laboral, la exposición, pero no lo sé, no se sabe si existen ideas. Bueno, es que también me siento muy afortunada porque sé que la realidad de muchos actores y actrices que estudian mucho no tienen la oportunidad, o sea, para ellos esto es un regalo como lo ha sido para mí. A mí me ha llegado un poco así de sorpresa, ¿no? Y como un regalo porque es lo que ha sido, pero he intentado pues aprovecharlo y hacerlo lo mejor que he podido. La respuesta es... No ¿Quién lo sabe? sé. Sí, me gustaría, Todo eso claro. para decir no lo sé. Gracias. Ni fava. Conchita. Sí, que le estamos oyendo poco. Pero ya está bien de vez en cuando que... ¿no? Quería que me calle. preguntarle a Sergi de qué manera le ha refrescado rodar esta película con Neus Ballús. Mira que hacía calor, ¿eh? Me ves fresco, ¿no? Qué maja que eres, Conchita. No,
pues desde todos los puntos cardinales me ha refrescado. Sí, no, la idea, bueno, de trabajar con Neus, la idea es esta. A mí su manera de trabajar, este tipo de cine, bueno, ella, ¿no? Esta cosa, con esta palabra documental, documentar cosas, hechos humanos que ocurren, situaciones. Esta idea a mí me interpela, me gusta, me siento bien. Entonces, esta idea de utilizarme a mí como una especie de intermediario entre los que miran de fuera, los que están dentro. Es decir, a mí la idea de actor no como un especialista que sabe hacer cosas, sino ya no como un actor, sino rodar películas sobre gente, sobre personas y ¿sabes? Y camuflarme o intentar camuflarme en medio de gente que tiene más experiencia o menos, pero gente al final que existe, que son, ¿no? Esta idea a mí me refresca, me conmueve, me inspira, ¿sabes? Sí, a mí me mola. Me mola esta cosa de empezar cada vez de cero, de no... Bueno, me mola también porque es lo que estoy convencido de ello. Estoy convencido de que yo cuando era pequeño pensaba que los actores mayores, como yo, por ejemplo, ahora quiero decir mayores, cuando yo era pequeño, un tío de 53 era mayor, ahora ya no, pero bueno. Pues yo pensaba que los actores aprendían y había un día que ya sabían hacerlo y lo hacían bien, y ya está, y punto. ¿Sabes? Y esto ves que es mentira. Esto es mentira. Esto cada vez tú no puedes ir a rodar una escena diciendo, no, a ver un momento. Yo es que hace 2 años hice una escena parecida, la hice de puta madre. No, ya, pero esta es otra. Cada vez tienes que encontrar alguna cosa, ¿sabes? No puedes estar continuamente fabricando, sino que tienes que estar disponible a que ocurran cosas, hacerlo mal, a que te salga peor, mejor, y ves que te pasa en el fondo lo mismo que le pasa a Elena, que le pasa a gente que no ha trabajado casi nunca, pero en el fondo los miedos y las inseguridades son los mismos y sabes que no tienes otra que dejarte llevar y si tienes una mujer encima que capitanea, mejor. ¿Tú notas mucho las diferencias cuando trabajas, por ejemplo, en una película de Marrecha o en una película muy convencional o en la película de rodajes, ¿no? Hombre, Marrecha es diferente a todo, ¿eh? Marrecha es una especie de animal, es curioso y tal. Pero sí, yo lo encuentro fascinante. Yo pienso que es un poco como la vida, lo que decíamos antes cuando hablábamos de la profesión, de si vas a hacer este trabajo o no, que la vida son como caminos y tú escoges ir hacia aquí, hacia allí, pero tampoco quiere decir que yendo hacia allí vas a llegar a un sitio concreto. Pues yo tengo la suerte de trabajar con gente tan distinta como Neus, como Marc, como Alice, que dentro de ser un cine así de autor, con una posición de alguien que quiere contar una historia, que no es un punto de vista fabricado, más de producción, sino hay un autor detrás, una autoría, una cosa, no sé cómo llamarlo, ¿eh? Esta cosa de que en Francia llamaban antes de cine de autor, ahora las fronteras son más así, pero a mí esto, claro, es un privilegio que vivo y la gran cosa es que todos son diferentes. Aunque hagan el mismo, un tipo de cine que se puede aparecer, el factor humano tiene un peso brutal y a mí esto también me mola mucho. Yo le quería preguntar a la directora de que uno de los rasgos de identidad de esta película es su frescura narrativa. Y tú misma te has encargado del montaje de la película, ¿no? Es decir, entiendo que tenías muy claro el ritmo, el tono, la cadencia que la película quería tener. Entonces, un poco comentar la curiosidad de tener también programada la frescura, ¿no? Que parece términos contrapuestos y en este caso parece que no, que se acoplan perfectamente. Yo no tenía nada programado, nada, cero. Yo llegué a la sala de montaje, bueno, Edmond, hay que decir que me hizo una labor de acompañamiento, de cada semana hacíamos un visionado, porque siendo yo misma la que montaba era muy difícil tener como una cierta distancia y, bueno, ha hecho la labor realmente de esta distancia que yo no tenía, ¿no? O sea, él te puede comentar también. Realmente yo llegó todo el material, yo... Por la experiencia anterior con La Plaga, lo que hice antes que nada fue tirar el guión, decir, vale, esto ya era otra cosa, y mirar el material y la verdad es que hubo un momento en que hubo crisis de esto no va por aquí, ¿no? Era mi primera ficción, también era diferente de montar. O sea, el montaje es como la escritura, es un proceso muy difícil de prever, donde las intenciones
casi no existen. Es un proceso muy intuitivo, de ver el material, de ver una cosa detrás de la otra. Y yo en la sala a veces cambiaba de orden planos y no sabía por qué motivo. Seguía un impulso inconsciente. Por eso también monto sola, porque me es imposible verbalizarlo. Hasta que no veo las cosas de una determinada manera, no sé si es esto o no es esto, ¿no? Pero es verdad que durante el proceso hubo un momento que hizo como un clic, que es cuando nos dimos cuenta que la mirada de Elena y de Marta debía ser la guía de este viaje, ¿no? Que a través de su rostro y de sus reacciones deberíamos viajar de principio a final. Esto no lo sabíamos en el momento de rodar. O sea, ahora os parece una película muy sencilla a nivel de rodaje, tenemos muchos más planos, tenemos muchos más. Pero fue en esta labor de simplificación en el montaje que encontramos la narrativa adecuada de la película y la estética también, ¿no? Que acabó surgiendo en el proceso de forma natural. Pero es un proceso muy bonito el montaje, para mí es de los momentos más mágicos porque puede pasar de todo. Y pueden salir películas muy diferentes, ¿no? No sé si quieres añadir algo. Sí, Edmond. no, que hablamos de montaje y de dirección, pero antes está el guión también. Y el guión que escribió Neus con Pau era un guión precioso. O sea, yo cuando me lo presentó Neus, yo había visto La plaga, era una película que me había entusiasmado, pero claro, lees el guión y digo, esta película no sé cómo, pero la tenemos que hacer. Es una película que se tiene que hacer porque además me aportaba una esencia que creo que es muy necesaria en las pantallas de hoy en día, porque es un tipo de mirada muy natural y me recuperaba un poco un gran cine que en muchas épocas de la historia ha tenido mucha fuerza y que ahora se ha perdido un poco, como la época del gran cine neorrealista italiano, etc. Y es claro, a mí me decía, eso estamos haciendo algo en el siglo XXI que actualmente el cine ha perdido un poco yendo mucho para la fantasía, mucho para el entretenimiento y perdiendo un poco de tocar los pies en el suelo. Entonces Neus tenía muy claro desde el guión lo que ha acompañado todo el viaje. Y lo que decía, o sea, esa apariencia de frescura y naturalidad está muy trabajado y está muy estudiado. O sea, la película está filmada no como un documental, como una ficción, donde hay una planificación precisa de cada plano y donde cada día anterior repasábamos el storyboard con todas las cosas y cómo se tenía que rodar cada cosa. Con lo cual, o sea, es una película de ficción con una persona que entiende mucho de documental y que a partir de ahí pues tiene la capacidad de llegar de una forma muy bonita para una historia que creo que es preciosa. Y eso en el montaje pues acaba diciendo pues lo que dice Neus, encontrando ese clic a veces que dices, peinando un poco de aquí, sacando un poquito de ahí, encuentras eso que ya estaba ahí, o sea, el guión no ha cambiado, la filmación no ha cambiado, pero sí que encuentras ya que todo sea redondo y a partir de ahí dices, ya lo tenemos, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, Neus es una creadora desde el minuto 1, desde que tiene el guión hasta hoy, que estamos aquí con ella. Bien, tenemos que terminar. Muchas gracias al equipo de Staff Only, mucho éxito esta noche. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros por haber venido, las preguntas.